Agenda Administrativa, con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Rapidito, entonces, mire, siguen las Olimpiadas Universitarias. El viernes comienza el softball. Y el fútbol de sala comienza el día jueves. Esa es una jornada estudiantil maravillosa en nuestra universidad. ¿Y qué más les decimos? Bueno, hay una nueva ministra de Educación Universitaria, la profesora Sandra Oblita, ¿no? Ella es rectora de la Bolivariana. De una vez los chats comenzaron a reventar y a decir cosas, esperemos a ver qué va a pasar, como todo en la vida, ¿no? Me ha llamado mucha gente que el bono no les ha caído. Ya cuando vean esta noche que están viendo nuestro programa, espero que todos hayan cobrado su bono, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos seguir viviendo de bono. Nosotros esperamos, señores, un aumento salarial, porque Venezuela tiene el sueldo mínimo de todos los países del mundo. Sí, el peor que Haití, que Biafra y que todos. Y que nosotros sabemos dónde están los recursos, porque así como la gente pues tuvo claro tanto para robar y decir con el descaro que pudieron decirnos a todos los venezolanos, nosotros queremos que nos devuelvan lo que nos robaron. ¿Qué nos robaron? El salario. Estamos trabajando con lo del transporte universitario, seguimos trabajando y la próxima semana a lo mejor ya tenemos otra visión del transporte. Bueno, Francisco, bienvenido. ¿Cómo están las clases? Bien, profe, ahí vamos. Ciencias políticas. Ahí vamos, profesor. ¿Y cómo está la política del país? ¿Cómo lo ves esto? Vienen las primarias. Bastante movida. Francisco dejó de avanzar para convertirse en futuro. ¿Será que tiene futuro? Así es. Claro que tiene futuro. Con perspectiva de futuro, siempre. Futuro. Francisco, vienen las primarias. Sí va a haber primarias. Claro, profesor. ¿Tú crees? Pero Diosdado dice que no van a haber primarias. Bueno, esos son los deseos, pero esos son los deseos de ellos, pero no para nada, profesor, al contrario. Cada día que pasa, pues se va avanzando en ese proceso con toda su complejidad, ¿no? Porque hay un grupo para primarias, ¿no? Y otro grupo que va a hacer otras primarias. Sí. ¿Hay varias primarias? No, hay una sola primaria. Sí, donde se va aglutinando la mayor cantidad de precandidatos. Hasta ahora van aproximadamente 10 de distintas organizaciones políticas y bueno, y aspiramos que esa primaria se convierta en el gran catalizador, ¿no? Que a tanta falta nos hace a todos nosotros para de alguna u otra manera motivar la participación, motivar el voto, que al final, profesor y profesora, es la única arma con la que contamos nosotros para constituir los cambios políticos que ya tanto reclama nuestro país. Yo creo que llegamos a un punto que es necesario. Yo escuchaba las intervenciones de ustedes antes de comenzar esta conversación y veía el tema del salario, el tema universidad y el tema país, pues es decir, toda una crisis estructural que nos está avasallando, y yo creo que es un momento propicio, profesor, dentro de tantas dificultades para construir un mejor futuro. Yo creo que nosotros podemos hacerlo y en la medida que podamos sumar esfuerzos, creo que hay una posibilidad real de hacerlo. Tú eres secretario general de Futuro. De Futuro, profesor, aquí en el Estado también. En el Estado Mérida, ¿no? Ajá. Y entonces fíjate una cosa, Francisco. Hay un grupo que va a participar en las primarias. Y hay otro grupo que no va a participar en las primarias. Pero eso no sería que se va a ir a unas elecciones presidenciales si hubiese esas elecciones muy pronto. No irían divididos en un grupo y en otro grupo. Bueno, profesor, yo aspiro porque así obtener una victoria es difícil. Que yo creo, profesor, y hemos llegado ya a un punto donde debemos entender que en primera instancia todos somos necesarios. Nosotros no podemos seguir construyendo discursos de exclusión respetando las distintas visiones, porque al final son distintas visiones, profesor. Hay un grupo que va a participar en la primaria, otros que consideran no hacerlo, pero yo le puedo decir que hemos sostenido varias reuniones con distintos factores y yo creo que al final todos entienden la necesidad de que si no sumamos, pues no tenemos posibilidades. Yo creo que ya las lecciones están allí, lo que pasó aquí en el Estado, producto de las mismas divisiones, con lo que ocurrió en el tema de la gobernación, de la alcaldía del municipio Libertador. Es decir, eso no puede repetirse. Ahí hay lecciones. Francisco, yo le voy a hacer una pregunta. Sí, adelante, profesora. Usted puede, con ese futuro, de verdad que
no pueda ocurrir en esas primarias de que existan dentro de las personas que integran el liderazgo negociaciones con el gobierno? Bueno, profesora, eso es algo que... Bueno, se dice eso, ¿no? Esos son claro, también se dice porque por la experiencia anterior. Pero también se dice por levantar la calumnia y estas cosas y demás también, pero, porque, ¿saben por que echar a perder. Usted no estará representando a ningún partido político, ¿verdad? ¿Ah? No, es que nosotros decimos en esa dinámica que es muy compleja porque por eso mismo, porque no está depende exenta, de la necesidad de cada líder. No, y que yo le digo algo, profesora, no está exenta de ninguna circunstancia, porque mire, todo proceso, y más una primaria, se va a decir de todo y se va a escuchar de todo, porque eso es inevitable. Pero yo creo que lo importante es, primero, confiar en la Comisión Nacional de Primaria, porque hay un grupo de personas que yo creo que están haciendo un trabajo importante, que por cierto no tienen nada que ver con las organizaciones políticas. Han hecho un esfuerzo, insisto, dentro de una complejidad tan dura, porque armar un proceso de primaria en todo el país no es fácil. Por el tema logístico, por el tema de organización, y claro, bueno, y económico ni se diga, profesor. Entonces, se ha hecho un esfuerzo y yo creo que eso tenemos que rescatarlo y valorarlo. Ahora, parte de un principio que yo creo que es necesario, que de esas primarias surja un acuerdo de gobernabilidad donde todos los factores sin excepción estén incluidos. Yo creo que eso es muy importante y ese es el principal compromiso, porque no se trata, y eso hay que entenderlo, hay muchos que ven la primaria ya como el proceso presidencial de ya. No. Las primarias nos va a permitir en primera instancia organizarnos, movilizarnos y sobre todo que quien salga, sea quien sea la persona abanderada, tanto candidato como candidata. Pero eso lo va a aceptar el otro grupo que no va a participar en primaria. Mire, profesor, yo creo que hay una disposición. Porque el otro grupo también es grande, ¿no? Mire, profesor, no somos exentos de que haya actores políticos que tengan sus propias agendas. Eso es inevitable. Pero no podemos tampoco generalizar, porque yo estoy seguro que hay muchas personas de ese sector, y lo digo con la mayor responsabilidad porque en algún momento participamos con ellos, y tienen la disposición de buscar acuerdos, de buscar puntos de entendimiento, porque por ejemplo en el caso específico de Mérida, como le decía hace un instante, pues lo que pasó aquí no puede volverse a repetir, es decir, solamente las divisiones, porque al final fueron las divisiones las que marcaron las grandes diferencias. ¿O las negociaciones? Bueno, profesora, yo creo que fueron las divisiones, porque las divisiones de verdad nos hicieron muchísimo daño, porque aquí cuando usted hace la sumatoria de la votación de todos los factores, hay una clara mayoría, es decir, hay una incluso con todo lo que se presentó, hay una clara mayoría. Lo importante es aglutinar todas esas expresiones, porque eso es otra cosa que también es importante, y lo señalaba el profesor. Creo que debemos sacar del esquema del ejercicio de la política la descalificación, el desprestigio, la calumnia, decir tantas cosas. En los chats profesor, se atacan, es lo que yo no, mira, aquí hay un chat que en estos días vino, que tenían unos ataques dentro de la misma oposición, profesor, de una fuerza contra otras fuerzas de oposición. Eso ocurre, profesor. Ahora, yo diría, está bien, ¿no?, que esos que pertenecen, que son pseudo líderes de oposición, está bien que ataquen al gobierno, porque bueno, ¿me entiendes? La política, eso entra dentro de un esquema político, ¿no? Pero que se ataquen entre ellos mismos es lo que yo no entiendo. Eso nos ha hecho mucho daño, profesor. Y de Francisco, y una de las situaciones que tampoco veo es que la oposición no le ha hecho oposición al gobierno fuerte, como ha sido el descaro que ha tenido el gobierno de decir sin compasión hacia los venezolanos que estamos pasando hambre, totalmente, que nos quitaron el salario, que hayan robado tanto y que para eso no existe el bloqueo, porque son muchos millones de dólares. Es alarmante. Y incluso había un comentario de alguien que me hizo reflexionar, que decía, usted no se da cuenta que cuando usted va a pagar con un billete de $1 rayado, roto, no lo reciben, porque resulta que los billetes, la gente que está sancionada tiene que guardarlos en su casa. O sea, imagínese hasta eso, porque las mafias son las que guardan los billetes nuevos para que puedan permanecer en el tiempo. O sea que hasta eso nosotros nos hemos convertido, nosotros los venezolanos, de buscar billetes nuevos para poder comprar con un billete que no es ni siquiera de la moneda nacional, sino dólares, porque lo que se encontraron, a la gente del gobierno no se le encontró ni un bolívar. Todo eran dólares y eso salió público, eso no lo estoy diciendo yo, eso todo el mundo, todos los venezolanos lo vimos.
Entonces no es posible que la oposición tenga una bandera tan grande como es la corrupción, que la está denunciando. Oye, el mismo ¿dónde está gobierno. toda esa plata? Eso, precisamente, ¿dónde está? ¿Sigue enterrada? ¿Sigue guardada? ¿En qué casa está? Porque es que no, o sea, solamente... Todo el mundo sabe dónde está. Precisamente. Pero no le dicen nada. Ah, exactamente. Entonces todos los venezolanos nos convertimos en cómplices, empezando la oposición. Lo que pasa, profesor, es que, como le decía hace un instante, primero es alarmante lo que acaba de ocurrir, sobre todo porque de verdad, aunque yo personalmente lo digo que ya eso era crónica de una muerte anunciada, porque eso era algo que estaba allí, simplemente ahora explotó y se exteriorizó una situación que la estamos viviendo, como usted lo señala, profesora, porque cuando hay una contraposición demasiado fuerte, cuando usted habla de esas cantidades de dinero y la gran mayoría de los venezolanos no tenemos un poder adquisitivo real para cubrir necesidades básicas, obviamente hay un contrapeso y una contraposición clara, evidente, que no es de ahorita, que viene desde hace muchos años, porque si hay algo aquí constante es el deterioro del poder adquisitivo, es el deterioro del salario, es el deterioro de la calidad de vida. Esa es la gran constante de todos los venezolanos que vivimos día a día. Entonces surgen estas situaciones que de alguna u otra manera, en la bandera de la corrupción, que nos han hecho muchísimo daño y que es parte de la crisis estructural. Bueno, que tenemos. ya regresamos en breve segundo. Oye, esto se pasó volando, ¿ah? El tiempo, pero pasó volando. Yo le tengo otra preguntita a Francisco, pero se la voy a decir es ahora. Administrativa, con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios.